Bueno, y estamos en comunicación con el periodista, editor del suplemento de Economía y Negocios de La Nación, Diego Cabot. Diego es el responsable de la investigación de los polémicos, de entregar a la justicia los polémicos cuadernos K. Y ayer fue un día importante para nuestro país porque se conoció la condena de Julio De Vido cuando estaba en funciones a raíz de la tragedia de Once. Y nos pareció pertinente hablar con Diego por todo lo que conoce de la causa y justamente de este personaje del kirchnerismo, Julio De Vido. Bienvenido, Diego, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por atendernos y para nosotros es un honor hablar con vos porque la verdad que fue muy interesante todo el trabajo de investigación que realizaste y quería preguntarte cómo viviste vos, después de todo ese trabajo que hiciste, lo que sucedió ayer con la justicia de nuestro país, la condena de Julio De Vido. Mira, la verdad es que a mí son sensaciones agridulces, ¿no? Eso lo comentaba a uno de mis hijos a la mañana cuando desayunábamos, porque yo le decía, por un lado, en el fondo, digamos, hay algo que tiene que ver del trabajo periodístico y que uno, en algún punto todos queremos que nuestro trabajo periodístico lo escuche más gente, lo lea más gente, lo vea más gente, sea más, digamos, importante. Entonces, cuando empieza a tener efecto muchas de las cosas que hiciste o dijiste y demás, y bueno, en algún punto eso es como, te diría, como es un mimo para un periodista, ¿no? Sí. Es claramente así, digamos, ¿no? Y esto no tiene que ver con el ego ni nada, sino que tiene que ver con que nuestra profesión es que nuestro contenido trascienda. O sea, nosotros no hacemos nada para escucharnos nosotros solos. O para, digamos, leernos nosotros solos y demás, ¿no? El escritor es lo mismo, todo el que hace este tipo de, por así decirlo, de productos que tienen que ver con lo social y demás, queremos que nuestro trabajo sea trascendente. Entonces, cuando empieza a tener trascendencia, obviamente, a uno, digamos, en cuanto periodista, está bueno. Ahora, con el periodista también convive, digamos, un ciudadano y un habitante de este país, obviamente, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a ver, y un humano además, ¿no? Entonces, por un lado, está bueno que te hacienda tu trabajo, pero por otro lado, la verdad que a mí no me gusta mucho todo esto de que la Argentina esté discutiendo estos temas, más allá de que los tenga que discutir alguna vez, ¿no? Pero, o sea, vos pensás que todo ese esquema, digamos, del mundo del transporte hoy prácticamente está detenido o imputado en alguna causa. Y no está bueno, digamos, que nos pase como sociedad esto de llegar a estos extremos, ¿entendés? Para entender y darnos cuenta que eso era básicamente un esquema corrupto que lo único que tenía eran los negocios y que en el fondo había un enorme desprecio por el ciudadano, por los usuarios de los servicios públicos, que tengamos que llegar a este extremo. Es triste como sociedad, ¿no? Claro. Y finalmente desde la parte humana, que a mí no me gusta que la gente vaya presa. O sea, no me gusta que la gente pierda la libertad, ¿se entiende? O sea, es feo, digamos, no está bueno que por tu trabajo alguien pierda la libertad, que es uno de los bienes más sagrados que tenemos los humanos. Entonces, eso es una sensación agridulce. A mí me da mucho pesar que la Argentina siga todavía empantanada con estos temas. Yo te digo, nosotros escribimos un libro donde contábamos estas cosas en 2007, no es que esto nos enteramos ayer, no nos enteramos ayer, nos enteramos hace 12 años, 13 años de que esto era así, y nadie lo quiso escuchar. Y bueno, claro, es una sociedad que no lo quiso escuchar, que no lo quiso ver a tiempo y que las consecuencias son ahora mucho peores, ¿no? Claro, porque la verdad es que lamentablemente si no hubiera sido por las 51 víctimas del accidente de Once, probablemente eso no se hubiera, o sea, no habría condena ni estarían los responsables tras las rejas, ¿no? Lo que pasa que, como vos lo informaste en... Claro, vos imaginate que mira, nosotros, esto obviamente lo sabíamos. Vos es que yo ayer estaba leyendo cuando pasó lo de De Vido, ¿no? Que finalmente es la primera condena que tiene, y la tiene básicamente por su pésima gestión, no por las muertes de Once, ¿no? Porque no lo condenan por estrago, pero sí por todo lo que es la administración fraudulenta que hizo durante sus años de ministro. Pero lo real es que yo ayer repasaba, y hay una nota mía que yo casi ya ni me acordaba, cuando la vi me acordé de que la había escrito, que la escribí, te diría, unos 6 meses antes de la tragedia de Once, cuando fue la tragedia de Flores.
Sí. Que vos no sé si te acordás, pero que hubo un accidente en Argentina que un colectivo se llevó, que un tren se llevó, digamos, un colectivo a su paso, digamos, Sí. en un paso a nivel, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando escribí esa nota, y de hecho ayer la retuiteé porque me parecía muy ilustrativa, empezaba con un párrafo que decía: la Argentina, digamos, solo resta esperar que las víctimas lleguen o que las tragedias se produzcan, una cosa así decía. Sí, sí, sí. Y entonces decía, la mala suerte, el error humano, la falla técnica o lo que fuere, va a ser, digamos, la chispa que va a encender la tragedia, porque las condiciones están dadas, ¿entendés? O sea, si vos dejás un campo lleno, por así decirlo, de combustible, y bueno, solamente te va a faltar que venga uno y tire un cigarrillo. Será un cigarrillo, será un fósforo, será lo que fuere, pero será finalmente, ¿no? Porque vos dejaste un campo, digamos, lleno de combustible. Entonces, en esto era lo mismo, digamos, y todo lo veía yo, que soy un periodista. ¿Cómo no lo va a ver el ministro que esto iba a suceder? Finalmente sucedió esto, ¿no? Hubo una falla humana y no había ningún recurso de infraestructura para que esa falla humana no tenga las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, una falla humana decanta en que el tren estaba todo oxidado, que se hace el efecto acordeón, que se mueren 50 personas, ¿entendés? Y bueno, eso, digamos, lo sabía yo, por lo tanto, a ver, no puede ser que no lo sabía un ministro, ¿no? Totalmente, digo, y además en esa columna que vos escribiste, que hablás del fallo de la justicia, o sea, el tema de que la corrupción mata es una frase que parecía como una verdad de perogrullo, pero hasta que no sucedió es como que nadie toma cabal dimensión de lo que significa, ¿no? Ahora, vos entregaste los cuadernos, los cuadernos que una fuente confió en vos para hacerlo y te presentaste a la justicia para que la justicia actuara. A unos meses de eso que hiciste, ¿qué sentís vos cómo te sentís que está actuando la justicia con respecto a esto? Y además, vos sabés que es un libro que se llamaba Las historias ocultas del poder kirchnerista. Ya están a la luz estas historias, ¿no? Ya están retratadas y públicamente conocidas. ¿Qué te parece cómo analizás vos lo que está haciendo la justicia y cuáles fueron tus expectativas cuando entregaste los cuadernos? Mira, yo entregué los cuadernos, o sea, yo en realidad no es que entregué los cuadernos, porque es como por así decirlo, es una simplificación. Claro, yo hice una denuncia, ¿entendés? Sí. O sea, declaré 8 horas en la justicia, puse mi nombre, mi apellido y denuncié todo este despelote. Uh-huh. Entonces, es una simplificación, entregué los cuadernos. Tenés razón. No es una corrección, simplemente te lo digo en el sentido de que le puse el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, todo a una denuncia, ¿no? Sí, investigaste además. En un país donde nosotros, donde nosotros, los argentinos, no denunciamos cuando nos roban el celular, claro, porque no tenemos confianza en la justicia. Entonces, hacer semejante, digamos, por así decirlo, denuncia en este país, bueno, no es fácil, digamos, no es decir, mira, fiscal, me encontré esto, tomá acá, lo tenés, investigar. No. Yo le conté al fiscal toda la investigación que habíamos hecho. Le di todas las herramientas y todas las pruebas que nosotros habíamos recolectado en meses para ver si esto efectivamente era como yo creía que era. Sí. Y a su vez le entregué materialmente toda una base de datos que nosotros habíamos construido con esa prueba. Sí. Y a su vez declaré yo y le conté cómo era el mecanismo con nombre y apellido de todos los que están implicados y que pocos días o meses después terminaron presos o indagados. Uh-huh. Entonces, fue, digamos, una decisión difícil, tomada en realidad por el país en que vivimos, porque en algún punto también convive el periodista y el ciudadano aún cuando tomas esas decisiones. Y lo que veo hoy es que bueno, la justicia está haciendo, me da la sensación, está haciendo un trabajo al menos rápido, podría ser más prolijo, más desprolijo, podría estar mejor. Bueno, esto es la justicia de la Argentina, no es la justicia de Finlandia o de Noruega. Uh-huh. Con los recursos que tiene, que siempre son menores, y con un poder político que no está del todo convencido de que esto
realmente es una de los caminos de salida de la Argentina, ¿no? Luchar contra ese tipo de cosas. Yo no veo al poder político comprometido en la búsqueda de la verdad. Claro. Cuando digo poder político te digo la política en general. Yo no veo a los intendentes y a los gobernadores de la Argentina queriendo que se conozca qué sucede en sus provincias, en sus municipios y demás con sus contratistas y demás. La verdad es que no lo veo, te soy absolutamente franco, me desespera, pero no lo veo, ¿no? Claro. O sea, yo no veo, más allá de que ahora todos nos echan y digamos, pero dejaron de investigar esto, el otro, ¿por qué no siguen? Bueno, nosotros somos periodistas, tenemos nuestras limitaciones, incluso desde lo económico hasta lo intelectual, si querés, porque somos básicamente periodistas, pero hay un poder político que está realmente mirando para otro lado, Yo no veo que haya un debate político en ningún lado de la sociedad queriendo generar de esto, buscar un aprendizaje, aprender a entender qué fue lo que nos pasó, por qué llegamos a esto y cómo hacer para que no se repita. Porque hoy podés decir, tenés mejores o peores, si quisieras, estándares de transparencia en algún lugar o en otro. Yo no lo voy a negar, obviamente que es así, digamos, hay intendencias, municipios, gobernadores, el Poder Ejecutivo Nacional, lo que fuere, que son más o menos corruptos que lo que eran antes. Ahora, eso depende de la moral del funcionario hoy, porque no generamos ninguna herramienta que le ponga límites a la moral del funcionario. Claro, si la justicia funcionara bien en tiempo y forma, vos fácil lo denunciás. Claro. Pero todavía no estamos en ese estadio. Entonces, en el intermedio, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo haces para que mañana no venga otro debido? ¿Cómo haces? ¿Qué herramienta generó la política para ponerle coto a quien llega y no pueda hacer lo que hizo debido? Claro. Que terminó con 50 muertes ahí y otras tantas en otros lados. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, la política está mirando para otro lado, está metida en otra cosa, están en sus miserias, se retuercen en sus miserias y la verdad que es desesperante. Claro, no hubo ningún mecanismo institucional que quedara como para que no dependa solamente de la, como decimos, de la moral de la persona, sino que el sistema de controles funcione para que no vuelva a suceder algo de esta envergadura, ¿no? Claro, mira, vos por ejemplo tenés, vamos a un tema que es concreto, claro y puntual, tenés el mundo vial, ¿no? El mundo vial, vamos al mundo vial. Antes lo manejaba López y Devido, ahora lo maneja Dietrich. ¿Hay o más o menos corrupción? Bueno, cada cual sacará sus consecuencias, sus conclusiones, yo tengo la mía. Ahora, de lo único que depende es de la vara moral que tenga el funcionario para ejercer su función. Claro. Entonces, esto nos tendría que ayudar como sociedad a hacer otra cosa, a generar otro tipo de cosas, a achicar el andarivel por el que se mueve un funcionario, a también controlarle cuando dice que sí y cuando dice que no. Vos es que en la Argentina, mira, te voy a decir algo que yo el otro día me lo decía alguien, yo nunca lo había pensado, no es que soy un iluminado ni mucho menos, nunca lo había pensado y el otro día me lo hizo pensar un amigo abogado, me dice, mira, los controles en la Argentina se disparan cuando la administración pública dice sí, ¿no? Si vos, por ejemplo, vas a algún lugar de la administración pública con algo, ganás lo que fuere, y la administración pública dice sí, hacelo, por ejemplo, si es el sí, eso dispara un control, que con las deficiencias que tiene, pero no nos metemos en eso, sino en la parte denunciativa, dispara un control. Ahora, si te dice que no, no hay ningún control al no del funcionario, ¿no? Y muchas veces en el no del funcionario hay tantas discrecionalidades como en el sí, ¿entendés? O sea, si yo voy a pedir algo con justicia o compitiendo y me dicen no, vos no, y quedo afuera, bueno, también hay un acto de corrupción enorme en el no, ¿no? Claro. Porque vos sacás de la cancha, si querés decirlo de una manera más barrial, a una cantidad de gente. Y eso no dispara ningún tipo de control, ¿no? Entonces, la Argentina no está en condiciones hoy de aprender. Yo creo que, incluso te voy a ser absolutamente más extremo, si querés, no está en condiciones de conocer la verdad de lo que sucedió. Gran parte de la sociedad argentina no está en condiciones, no quiere encontrarse de frente con lo que sucedió. Mirá vos. Entonces, esa es la Argentina que hay, y en ese esquema también se mueve la justicia, ¿no? Sin duda. Diego, ¿y por qué te parece que es esto? Yo leía el ejemplo que vos dabas, o sea, es insólito.
Lo cuenta la audiencia para que sepa de qué estamos hablando. Vos contás que el 18 de junio de 2009, acá cerca, estamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lincoln, llevaron una formación del tren de Capital Federal de Trenes de Buenos Aires, pusieron el tren ahí, fue en ese momento candidato testimonial Daniel Scioli con Néstor Kirchner, decían como que inauguraban la red vial para el interior y al día siguiente se fueron y el tren se volvió a Buenos Aires. ¿Cómo explicás que...? Sí, se fueron el mismo día ellos y el tren se volvió a la noche. Por eso, pero ¿cómo podemos tener tal nivel de engaño y aceptarlo? Porque, o sea, es increíble. ¿Cómo explicás eso? Entiendo que acabas de decir que nosotros como sociedad no queremos saber la verdad lo que pasó, pero ¿cómo explicás ese comportamiento sociológico de crearse el engaño? Ya la candidatura testimonial es un ejemplo de eso, ¿no? Pero ¿cómo explicamos? Sí, totalmente. Ese tipo de cosas. Es difícil entenderlo. Vos sabés que, mira, yo te voy a contar algo que a mí me pasó una vez. Me convocaron a dar una charla en Washington sobre la Argentina y sobre todo el tema que había en la Argentina. El tema de los medios en la Argentina fue en una conferencia sobre América Latina en Washington, donde el día anterior debatíamos los medios. Estuvo súper interesante, con gente que nos miraba muy de afuera y obviamente nuestra visión ahí adentro. Entonces yo dije, bueno, me dijeron, fíjate, digamos, ¿cuál es el principal problema de la Argentina en cuanto a los medios? Entonces yo me puse a pensar, te estoy hablando de esto, ponele 2012, 2011, no más allá de ese momento, Y entonces yo me puse a pensar cuál era el problema. Y yo decía, mira, mi principal problema, y lo hablaba en su momento con mis compañeros de ahí de economía, decía, mi principal problema es cómo cubrir la mentira, ¿no? ¿Cómo cubrís la mentira? Porque yo iba a actos a la Casa Rosada cantidad de veces, al inicio especialmente de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner después, los primeros años de Cristina, antes que ella se pelea así violentamente con la opinión pública y que los actos sean solamente entre los propios, pero hubo un momento que invitaban a los periodistas, y nosotros íbamos, yo iba a cubrirlo del diario, y yo volvía con información que yo sabía que era mentira. Claro. ¿Y cómo lo cubrís? O sea, decían, vamos a hacer tal cosa. Yo me acuerdo de haber ido a la inauguración, al lanzamiento de Atucha 3, después una mina de uranio enriquecido que íbamos a tener. Yo volví a rayar a las 9 de la noche y le digo, primero que no entiendo qué es el uranio enriquecido, ¿no? Pero aunque lo entendiera, yo sé que no lo van a hacer. Es como el tren bala. ¿Y cómo haces para informarlo? Bueno, exacto. Vos decís, no lo van a hacer y lo tenías que cubrir. Entonces vos decís, ¿cómo haces? A mí me pasó una vez con un vocero de Debido, que yo lo llamaba un día, yo no lo podía llamar para chequear información, o sí lo llamaba y ponía su versión y sabía que era mentira. Pero un día me acuerdo que yo lo llamo para que vos entiendas en el mundo donde se hace periodismo. Un día lo llamo porque en ese momento estaba Debido negociando la compra de gas, nunca me voy a olvidar, con Bolivia. Entonces, como acá no había información, yo me informaba sobre lo que iba a ser Debido por los diarios de Bolivia. Como ellos hablaban con vuestros ministros, con sus ministros, yo, digamos, me informaba a partir de lo que iba a pasar en Bolivia. Entonces encuentro en el diario de Bolivia que Debido iba a ir al otro día a Bolivia a negociar el precio del gas. Estábamos hablando de un momento donde había bastante problema de energía, donde empezaba la crisis energética, había que empezar a importar energía y Bolivia era uno de los proveedores naturales. Entonces yo lo llamo y le digo, mira, ¿me puedes decir si mañana viaja Debido? Y me dice, no viaja. No. Entonces yo digo, bueno, obviamente, ¿qué pones? Cuando vos lo chequeás con el vocero del ministro, ¿con quién rechequeás esa información? Claro. Llamo a Bolivia y me dice, mira, nosotros tenemos que viajar, pero si él dijo no viaja, le habrá surgido algo, por lo tanto no viajará. Bueno, ¿qué puse yo? No viaja. ¿Qué pasa el otro día? Debido en Bolivia. Claro. Entonces yo le digo al vocero, escúchame, yo no tengo problema que vos me digas, no te puedo decir. No te puedo decir. Lo que no puedo entender es que me mientas, porque ¿con quién chequeas esa información? Claro. Sos el vocero del ministro, te debes un poco a la verdad. Yo te puedo entender que vos no me puedas contar todo, y de hecho es el juego, digamos, ¿qué cosa puedo saber yo que él no me quiere contar? Básicamente a eso jugamos los periodistas que investigamos el poder. Claro. Pero no me mientas, porque ¿cómo lo voy a chequear? ¿Se entiende la diferencia? Sí, la enorme diferencia en que me diga, no te puedo decir,
Si yo lo averiguo por la mía es mi problema, y si no lo averiguo también, y si me equivoco es mi problema, a que me induzca a un error a sabiendas. A un error a sabiendas. Con una mentira. Bueno, eso pasó en la Argentina, digamos. Nosotros íbamos a actos donde todo lo que se hacía era mentira. Claro. Y lo sabíamos, y no solo que era mentira, sino que mientras estaban en el acto, otros funcionarios andaban recolectando plata a 2 cuadras de la Casa Rosada. Claro. Eso pasó en la Argentina, y la Argentina no lo quiso ver, porque no es que no lo distimos, no lo quiso ver por diferentes razones, que tienen que ver también con unas cuestiones muy afincadas en nuestra sociedad, y que tienen que ver con esto de la inestabilidad de los procesos, y que la gente quiere más o menos vivir tranquilo. Entonces vos encontrás un status quo con Cristina y no querés saber más nada que te digan que es corrupta. Además, sí, viste, yo me quedo acá, yo quiero estar más o menos tranquilo, y ese status quo de tranquilidad no lo podemos lograr, no lo podemos lograr. O sea, vos pensás que yo tengo 48 años y tengo hijos en la facultad, ¿no? Entonces vos decís, vos te pones, entrás en la facultad y entrás en un proceso con tu hijo de mínimo 10 años, claro, ¿no? Donde vos tenés 5 o 6 de estudio y otros 3 o 4 de inserción al mercado laboral. O sea, que cualquier familia que haya tuviera un hijo se mete en proyectos de 7, 8, 10 años, ¿no? Con los esfuerzos que significa para el que estudie y para la familia también que estudie y demás, ¿no? Bueno, la Argentina tiene un solo proyecto a 7 años. Lo tenemos toda la familia. Sí, tal ¿no? cual. Y la Argentina no tiene uno solo, el Tal país. cual. Decime un proyecto a 10 años del país. Que vos digas, bueno, dentro de 10 años nosotros estamos haciendo esto para llegar a aquello. No existe, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces esta es la Argentina que tenemos, y es difícil, ¿viste? Pasar el trance, ¿no? Para mí es difícil. Es muy complicado ver que esto suceda en 2018 cuando nosotros lo escribimos. Nosotros, te digo, no yo, el periodismo, la oposición, Lilita Carrió, busca por donde quieras, incluso alguno de los propios, ¿no? Lo dijo en 2005, o sea, Labaña se lo dijo en la cara a los constructores en 2006. Realmente lo echaron del gobierno, o en 2005, no me acuerdo si era 2005 o 2006. Y lo estamos resolviendo, empezando a ver si lo queremos resolver en 2018, y sin demasiadas, te diría, apoyo de la política, más bien con la política un poco diciendo, che, mirá si nos pasa a nosotros, ¿no? Pobre debido, ayer lo escuchabas a Mazot, el otro día lo escuchabas a Garabano, todo el peronismo bancando la corrupción, digamos, a ver si todavía vienen por nosotros. Es difícil, la verdad que así es difícil ver, digamos, cuál va a ser, por así decirlo, la moraleja que nos va a dejar todos estos casos que se vienen ahora sabiendo más, ¿no? Bueno, el de los cuadernos es nuevo, pero los demás se aceleraron a partir de los cuadernos. Totalmente. Bueno, Diego, te dejamos, gracias por esta conversación tan interesante, y seguimos transitando el trance, como dijiste, y veremos qué nos depara. Esperemos que más clarificación y más condenas para la corrupción en la Argentina. Te agradecemos mucho por esta conversación. Bueno. No, les mando un abrazo grande, saludos. Adiós. Bueno, y así pasaba en este análisis Diego Cabot, este periodista de La Nación que hizo una denuncia, investigó y presentó las coimas de los cuadernos